Hola, buenas tardes. Felicidades por encontrarse otra vez aquí. Y hoy vamos a hablar de una historia especialísima que contiene dos pecados capitales, no uno, dos. Hacerle eso a una empresa es muy malo, muy malo. Ya verán que no pudo terminar bien. Hace un tiempo trabajé para un amigo de mi cliente principal, al que me había recomendado este. Tenían un problema técnico y querían que alguien se lo solucionara. Hicieron un pequeño concurso entre dos empresas, una de ellas la mía, y me adjudicaron el trabajo. El trabajo fue muy agradable y allí conocí a un excelente director financiero joven, con el que mantuve la relación y algunas llamadas telefónicas. Este director financiero compartía piso con una señorita y en un momento determinado la señorita le hizo saber que su novio, que era propietario de una empresa auxiliar de la construcción, tenía unos problemas de un cierto tipo, que es donde se mezclaba lo comercial con lo financiero, y que si conocía a alguien que se lo pudiera solucionar o ayudarle a solucionarlo. Me recomendó a mí, nos conocimos y comenzamos a trabajar. Como característica principal era una empresa auxiliar de la construcción, concretamente del ramo de la pintura exterior e interior, y llevaba muchos años en el mercado. Había sido fundada por su padre y la característica más especial que tenía era que su padre tenía excelentes relaciones con los miembros de control y de dirección de varias grandes empresas españolas y de una en especial. Allí los jefes de obra le respetaban y conseguía un trato justo y que le permitía ganar dinero todos los años. Había diferentes favores mutuos donde se solvaba la responsabilidad de unos o de otros y salidas conjuntas, es decir, una relación prácticamente de amistad. Pero el tiempo fue pasando, los años fueron buenos y apareció una nueva generación de jóvenes en todas estas constructoras. Estos jóvenes tenían el encargo, la misión de reducir los costes de proveedores. Y lo lograban. ¿Cómo lo hacían? Pues controlando con mucha atención todas las cosas y exprimiendo literalmente a los proveedores. Al principio, los primeros choques pudo manejarlos bastante bien, porque le quedaban amigos en las altas esferas que en su época habían sido compañeros suyos, jefes de obra con los que trataba habitualmente. Pero cada vez menos fue funcionando esto, porque los que se ganaban la vida reduciendo costes luchaban por su empleo y por unos incentivos que cobraban adicionales. ¿Qué sucedía con los ingresos de la empresa? Se iban reduciendo y los márgenes más que los ingresos ahora. Les obligaban a hacer cosas carísimas, como reparar una y otra vez todos los deterioros de la obra que producían otros gremios, con lo que después de haber hecho el trabajo perfectamente bien, tenían que volver a hacerlo una y otra vez. Eso en salarios representaba mucho dinero para la empresa. Una de las características adicionales que presentaba esta empresa era que este señor, el padre y fundador, tenía una visión muy particular de los contratos, y su visión particular decía una barbaridad, un pecado capital,
decía que los contratos no había que leerlos, porque si uno los leía no los firmaría nunca. Así que firmaba sin leer los contratos, fiándose de la ética y la honestidad de la otra parte. No le funcionó del todo bien. Empezó a ya no tener resultados económicos tan brillantes. Vivía amargado y corriendo de oficina técnica en oficina técnica para discutir nuevos problemas, nuevas sanciones, nuevas amenazas. Le amenazaban, por ejemplo, por contrato, claro, con hacer lo que ellos se negaran a hacer con otras empresas y cobrarles de su liquidación lo que hubiese costado el contratar esas otras empresas. Vivía envenenado. Finalmente, el veneno u otra cosa le trajo un cáncer. Murió. Y con su muerte comenzó la muerte de su empresa. Ya las cosas estaban mal y no se sabía quién iba a dirigir la empresa. Su hijo mayor se había dedicado a estudiar ingeniería eléctrica y se había contratado en una buena empresa donde vivía tranquila y dulcemente. Quedaba claro que no quería saber nada con la empresa paterna. Tenía una hermana que decidió seguir a su marido a una ciudad del sur y tampoco quería hacerse cargo. Así que finalmente la madre convenció al hijo de que se hiciera cargo, aún en contra de sus gustos. ¿Por qué ese afán? Porque la madre tenía varios pisos y apartamentos comprados con hipotecas en la época del crédito fácil y dulce. Si la empresa no seguía, no tenía cómo pagar las cuotas. Así que era imperativo conseguir que la empresa siguiera. Finalmente, el que iba a ser mi cliente, el joven, aceptó el encargo. Y 3 años después, 2 y pico para ser exactos, o más exactos, encontró con que no tenían liquidez, con que los balances daban negativos y empezó a buscar a alguien que pudiera ayudarle. Así fue como llegó hasta mí. Cuando fui allí, aquello ya estaba prácticamente acabado. No tenía dinero, las pérdidas eran enormes y no tenía soluciones ni un sistema para conseguir obras con otro tipo de clientes. Tenía problemas de cobros, tenía problemas con las subcontratas porque pagaban muy tarde y muy mal. Ya saben ustedes que las grandes empresas pagaban y aún pagan, se espera que pronto dejen de hacerlo a 180 días. Y además se encontraba con los recargos que le significaban los arreglos generalizados. Bien, el hijo tampoco se había leído los contratos. El pecado capital se transmitía familiarmente de padres a hijos. Tremendo. Todo esto le llevaba a la desesperación, a los nervios, a sentirse completamente mal, derrotado, sentir que no estaba cumpliendo con el legado de su padre, etc. Estaba muy mal personalmente. Cuando yo llegué ya no podía pagar la próxima nómina, ni sabía dónde cobrar algo para poderlo hacer. Es decir, estaba inmerso en una de las condiciones que prevé la ley concursal para ir y solicitar el concurso voluntario. Ese fue mi consejo, el que lo solicitara. Cuando se resignó, consultó con el que había sido su mejor amigo de la infancia, que era abogado, y él le dijo lo mismo. Le pidió al abogado que le representara en el tema y le llevara el concurso hacia adelante. Y él aceptó con el único problema de que vivía en una ciudad del sur de España, en Andalucía, y el cliente vivía en Cataluña. Así todo organizaron las cosas para que pudiera hacerse cargo del concurso de acreedores.